capítulo 12. Romanos capítulo 12, el verso 6, capítulo 12, verso 6 y verso 7. Si usted encontró, se pone de pie en reverencia a su palabra. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí. ¿Estamos ahí? Vamos, hermanos, vamos a ver que todo. Uno está buscando al lado de Apocalipsis, otros están buscando al lado de Salmo y Proverbios, no lo va a encontrar. Ya tienen años en los caminos del Señor y todavía no saben dónde queda Romano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía se conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Padre, gracias en el nombre de Jesús, que tu palabra añada muchas bendiciones, que tu palabra en esta noche nos enseñe, nos corrige, nos motive y nos enseñe, Padre, grandes verdades bíblicas que están basadas a la historia, que están basadas a tu palabra, que están basados en los hechos reales, Señor de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todos podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendita sea la gloria del Señor para siempre. Amén. Hoy vamos a tomar el tema, este tema muy importante, que es el tema del don. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El servicio. Amén. El servicio en lo físico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen este don? Gloria a Dios por esos 3, por esos 4. Gloria a Dios. Dice: de manera que teniendo diferentes dones. Hay diferentes dones, a su nombre, en la casa de Dios. Hay diferentes dones en el pueblo de Dios, pero hay un don exquisito, el don del servicio, el don de servir. ¿Cuántos tienen este don del servicio, el don de servir? ¿Cuántos están sirviendo? Y cuando hablamos de servicio, estamos hablando en muchas áreas, a su nombre. Todo el mundo dice: yo tengo este don de servir, y muchos sirven. Dice que usted diga: yo le canto a Dios, gloria a Dios, le sirven el canto. No tengo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos también. Vamos a aprovechar lo máximo. De pronto diga: yo predico, yo tengo ese don, a su nombre, ministerio de predicar, a su nombre, o de corregir a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Tengo ese servicio, a su nombre, venir a la casa, limpiar la silla, limpiar el púlpito, limpiar el piano, la casa de Dios. Gloria a Dios por aquello. ¿Cuántos dicen amén? Pero en lo físico, ahí lo quiero ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la Biblia, el verso 6, lea conmigo rápidamente. O si el de servicio en servir. A su nombre. ¿Cuántos han aprendido a servir? Recuerde, y recordándole, el Señor dijo que mayor es aquel que sirve. Mayor es aquel que sirve. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, para que ustedes me sirvan, a su nombre, a mí. Yo he venido más bien para servirle a ustedes. Jesús vino a servir a la sociedad. Jesús vino a servir, a su nombre, a la gente. Jesús vino a servir, a cumplir la meta, a su nombre, a servir, hermano, y cumplir las necesidades del ser humano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Usted, hermano, que Jesús vino con una meta. Jesús vino a servir a la tierra. A su nombre. No solamente vino a servir, a predicar el evangelio, vino a sanar al enfermo, vino a darle el que no tenía. No me escuchó. Vino a darle el que no tenía. ¿Cuántos de nosotros damos al que no tiene? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, el don del servicio viene del griego atiladexis, que significa ayudar. Dígale que está a su lado: ayudar. A su nombre. No todos tienen este don, el don del servicio, el don de dar, este don físico, el don de contribuir a alguien
que verdaderamente lo necesita. Como siempre digo, muchas veces en la casa de Dios y afuera, dentro y fuera, hay necesidades. Dentro de la casa del Señor tenemos gente que tiene y gente que lamentablemente no tiene. ¿Eso no? Gente de bajos recursos, gente que muchas veces no tienen una fuente de trabajo. Tenemos también en la casa del Señor, tenemos huérfanos, tenemos también viudas. Entonces se les fue el gozo. Ponga una caja negra que no le guste, gloria al Señor. Es ayudar, es la habilidad por el Espíritu Santo para atender la necesidad de quienes lo necesitan. Hay gente que dice, bueno, como yo tengo, no me importa. No. Usted tiene que aprender a dar ese don de servicio, ese don físico de poder contribuir para quienes lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está aquí todavía? Quien tiene este don del servicio se goza de ayudar y colaborar y seguir instrucciones, siendo de gran utilidad o siendo de gran bendición para aquel que no tiene y usted le suple la necesidad. Y ese hombre, esa mujer queda contento. A su nombre, esa mujer queda contenta. Acuérdense que la Biblia dice a su nombre que cuando nosotros vayamos a ciertos lugares y hay un enfermo, se lleva la fe y también se lleva la obra. Porque la fe sin obra es muerta. Todo el mundo puede tener fe, pero hay otra gente que no tiene la obra. Hay gente que tiene obra pero no tiene fe, y las dos van acompañadas de la mano. Cuando usted vaya a visitar a alguien, a su nombre visítelo, a su nombre lleve la fe y lleve la obra, lleve sus contribuciones. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y no mirando a quién, porque muchas veces decimos, ¿y para quién es? ¿Es para algún hermano en la fe o es para el amigo? Mire, Jesús vino a suplir la necesidad de cristianos o no cristianos. La meta es servir y sin mirar a quién. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque lo que usted siembra, Dios se lo paga, Dios se lo multiplica, Dios se lo devuelve. ¿Cuánto dicen amén? No importando quién sea, no importando de dónde venga. Muchas veces nosotros queremos aportar o queremos dar a lo que conocemos, a lo que no conocemos, vaya. El extranjero muchas veces necesita, lo vemos, y estamos muchas veces, hermano, como el sacerdote y como el levita. Vemos la necesidad, pero no nos importa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero el que tiene este don será de gran bendición para muchos. Gloria a Dios. A su nombre, este don de servir a los demás. A su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Si usted está aquí, alábelo. A su nombre. Alguien se pone de pie rápidamente y léame en el libro de San Lucas, capítulo 22, verso 27. El libro de San Lucas, capítulo 2, 22, verso 27, rápidamente. ¿Sí? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. A su nombre. ¿Quién es el mayor? Dice, yo soy el mayor porque yo tengo más edad, yo nací primero. A su nombre. Mayor es el que aprende a dar, el que aprende a contribuir y el que aprende a servir. Ese será mayor en el reino de los cielos. El que aquí en la tierra sirve. A su nombre. Hay gente que se sienta para que le sirva. Aprenda a servir, aprenda a dar, aprenda a contribuir, aprenda a bendecir para que también lo bendiga. Aprenda a ganar para que cuando usted no tenga también le dé. Ese es el mandamiento a su nombre de sembrar y viene cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Podemos, y de qué manera podemos ayudar. Vemos tantas necesidades hoy en día. ¿Sí o no? Tenemos tanta necesidad. No solamente necesidad de comida, necesidad también gente que necesita unos zapatos. Y usted sí le puede comprar unos zapatitos. Sí le puede comprar a alguien una sandalia. Sí le puede comprar de pronto a alguien una camisita.
Y muchas veces el pastor dice, levante la mano, hermano, no se preocupe, si tiene problema. Y él, porque siempre va a haber un curioso, una curiosa que está mirándolo. Y mira, el hermano tiene un hueco en la blusa o tiene un hueco en la cabeza. Oiga, el que tiene este don, se reúnen entre los dos, no para criticarlo. Dice, ¿sabe qué? Le vamos a comprar, el pastor vende camisa, le vamos a comprar uno para bendecir al hermano. A su nombre, a él no le gustó, a él no le gustó, a su nombre. Aleluya, vamos a comprar esta semana. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay gente que muchas veces viene a la iglesia, viene con los únicos zapatos, porque es lo único que tiene, porque no tiene que comprarse otro, a su nombre. Y eso tiene inviernos y veranos, a su nombre. Con marcas con hueco. Pero ese hombre, esa mujer necesita unos zapatos. ¿Cómo se siente alguien cuando alguien los bendice, cuando alguien le da? Se siente contento, se siente contenta, se siente alegre, se siente bendecido. Y usted se va a sentir más contento, más bendecido, porque usted le dio a su nombre. Usted va a ver ese corazón regocijado, usted va a ver ese corazón alegre. Y cuanto más Dios le va a bendecir a usted, mayor será la bendición para usted, por tener ese don del servicio, ese don que da, ese don que con usted contribuye. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para siempre, para suplir las necesidades. Amén, hermano. Muchas veces vemos a alguien, a su nombre, necesita comida, pero no le damos. A su nombre, ellos también necesitan comer. Nosotros también podemos colaborarle con una canastita. Podemos colaborarle con una canasta. A su nombre. Podemos colaborarle con ropita también, a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No tiene trabajo, podemos bendecirle también para que pueda comer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Hoy lo hacemos por ellos, mañana lo van a hacer por nosotros. Quizás alguien diga, pastor, eso es mentira. A su nombre, eso se cumple. ¿Sabe por qué no se ha cumplido usted? Porque usted da para recibir, no dé para recibir. A su nombre, dé para bendecir. Y cuando usted bendice, es donde Dios bendice. Es muy distinto. A su nombre, no dé para recibir, dé para bendecir. Y cuando usted da para bendecir, Dios lo bendice el doble. Dígale que está a su lado, Dios lo bendice el doble. Si me está pasando, me hace señas, por favor. Hace nombre, me hace señas si me estoy pasando. A mí me gusta, si me dicen 15 minutos, 15 minutos. ¿Se me pasó? Falta todavía, ¿cuánto? 3 minutos. ¿Cuánto me regala por aquí 3 minutos? ¿Cuánto me regala por acá? No, hay que ser 3. Vamos con esos 3 minutos. A su nombre. Porque esto, hermano, y esto de gran bendición, acuérdense que la iglesia primitiva dice que todo lo tenían por. ¿Y Dios quiere una iglesia así o no? Dios no quiere una iglesia mezquina. Dios quiere una iglesia colaboradora. Una iglesia que aprenda a dar, que aprenda a servir, que aprenda a contribuir, que aprenda a bendecir para ser bendecido. Dígale, bendecir para ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces vemos a alguien, hermano, que está pasando necesidades. Sabemos, pero ni siquiera sale de usted decir, hermano, voy a reunirme con los caballeros, vamos a reunirnos con la sociedad de damas, vamos a reunirnos con la sociedad de jóvenes y vamos a recolectar una ofrenda entre nosotros y vamos al mercado y vamos a comprar y vamos a bendecirle. Sea zapato, sea ropa, sea chaqueta, la necesidad. Cuando usted ve a alguien, no es para que usted lo critique. Escuche, cuando usted ve a alguien, no es para que usted lo murmure, usted haga mofa, usted ve, míralo, los zapatos tienen con hueco, mira las tiras, están todas arrancadas. A su nombre. Dios le hace ver la necesidad a usted, a su nombre. Porque como no tiene el don del servicio, entonces Dios le hace ver la necesidad para que usted aprenda a dar, para que usted aprenda a contribuir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para siempre. No solamente hermano, amigo, no solamente, yo voy a ayudar porque es mi familia, es mi primo, mi prima. A su nombre. Vea la necesidad. Y si no tiene, dígale, Señor, yo quiero ese don del servicio. Yo quiero aprender a dar.
eterno. No es que esta camisa, esta chaqueta, ¿cómo se lo voy a regalar si esta la compré en el Mall del Sur? La compré en el mall. Me costó $120. ¿Cómo que yo se lo voy a regalar? Cuando usted se desprende y tiene son del servicio, su nombre, usted da cosas caras le vienen. Usted se mete al 50 centavos a comprar lo mínimo, una blusa, una chaqueta a su nombre de $1.50 dar a su nombre. Porque eso es lo que se ve hoy en día muchas veces, hermano, está en la fiesta. Disculpe el que diga esto. A su nombre. Aleluya. Haga un buen regalo, haga una buena siembra. Para que cuando le venga la suya, le venga remecida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Y cuando alguien esté allá afuera, hermano, tráigalo. A su nombre. Visítelo. A su nombre. Ayúdelo. Visítelo y dele lo que necesita. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y le demos gracias al Señor. En este don del servicio se goza de ayudar, colaborar y seguir instrucciones. Se puede sentar y le damos gracias al Señor, amén, por su eterna y bendita palabra. Gloria a Dios, que sea añadiendo más bendición en esta noche. Gloria a Dios, alaba a Cristo, que Cristo vive. Y dice, ¿quién tiene este don del servicio? Se goza al ayudar, colaborar y seguir instrucciones, siendo de gran utilidad de muchas maneras. ¿Cómo podemos hacer uso de este don? Gloria a Dios. Vamos a predicar rápidamente. El pastor hablaba de la obra y de la fe. Amén. A mí me tocó el servicio social. Como por ejemplo tenemos llevar alimento a los necesitados en la calle. Y es una acción que tiene a garantizar o incrementar la calidad de vida de una persona y facilitar su integración a la sociedad. Tener en cuenta que en esta acción se glorifica el Señor. Amén. El Señor Jesús nos enseñaba y nos decía, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Gloria a Dios. Y no solamente está hablando lo que colaboran dentro de la iglesia, porque muchas veces decimos servir es solamente los de la iglesia. Levantemos una canasta para los de la iglesia, demos ropa para los de la iglesia. Gloria a Dios por aquello, porque aquella obra seguramente puede ser una oración de alguien. Quizá dentro de la iglesia alguien dice, Señor, yo necesito ropa, y el Señor toca el corazón de alguien y le provee ropa, o está pasando alguna necesidad de comida, de alimento, y el Señor toca a la iglesia y le da una canasta. Amén. Pero hablemos de los de afuera, de los que no conocen a Dios, de los que están en las calles, de los que están en las cárceles, de los que están en los hospitales. Gloria a Dios. Yo tengo varios puntos y se los voy a exponer. Punto número 1, no solo colaborar para la iglesia, también es trabajar como iglesia, sirviendo a quienes lo necesitan. Usted sabe que usted va a Milagro, usted va a Juján, usted va al centro de Simón Bolívar, usted va a cualquier lugar y va a haber necesidad, gente, no solamente extranjeros, no solamente venezolanos, no solamente otro tipo de extranjeros, sino también los ecuatorianos. Tanta necesidad que hay en la calle que da tristeza, da pena, como dicen ustedes, amén. Y muchas veces le pasamos por el lado y volteamos la mirada porque no somos nosotros, porque no es un hermano de la congregación, porque no es un familiar de nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿qué sabe usted si esa persona en ese momento le está pidiendo, Señor, toca ese corazón, que me dé un pan, me tengo hambre, necesito ropa, necesito agua, estoy deshidratado? Gloria a Dios. Y muchas veces, como decía el pastor y dice la Biblia, pasamos como el levita, pasamos como el sacerdote, gloria a Dios, y no vemos la necesidad, porque no es un hermano de la iglesia, porque no es un familiar mío, porque no es el pastor, porque no es la pastora. Tenemos que tener el don de servir, no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. Alábale a Cristo, que Cristo vive, porque afuera hay muchísima más necesidad. Amén. Y usted lleva un pancito con queso y usted le deja un tratado o le deja una palabra de parte de Dios, y sabe que la Biblia dice que vamos a tener una buena recompensa. Gloria a Dios. Y nosotros esperamos la recompensa porque hacemos nada más las tortillitas, o hacemos nada más los chuzos en las campañas. Gloria a Dios. Yo necesito una iglesia que trabaje no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Alábale a Cristo, que Cristo vive. Gloria a Dios. Punto número 2, visitar hospitales, cárceles,
orfanatos, las calles donde esté la necesidad. Podemos formar grupos, amén. Podemos, Dios dice que Él quiere más que todo, más que sacrificio, obediencia. ¿Por qué no decimos un día, bueno, vamos a agarrar tal día y ese día 1 o 2 veces al mes vamos a hacer actividad? De esa actividad vamos a sacar y vamos a apartar, ¿para qué? Y no solamente de la actividad, sino decir, así como pedimos colaboración para la canasta, si no tenemos quizás ¿cómo le diría? Lo físico, el billete en físico podemos traer. Si decimos, vamos a comprar empanadas, decimos, ¿cuántos van a traer discos de empanada? O ¿cuántos pueden colaborar comprando pan? Y gloria a Dios, nos juntamos las hermanas, los hermanos que tienen ese don de servicio, abrimos los pancitos, le metemos el quesito y salimos a las calles a repartir alimentos para aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos glorifican a Dios? Podemos ir, ¿sabe cuántas personas están fuera de los hospitales teniendo hambre porque no tienen para comprarse? Muchas veces hay madres, hay niños afuera que no tienen alimento, gloria a Dios. Nosotros aquí alquilamos una camionetita para irnos a la campaña. ¿Por qué no también a las 7 de la noche alquilamos una camionetita, rellenamos esos panes o esas empanadas que le estoy diciendo, hacemos un buen termo de café y vamos a los hospitales, vamos y le llevamos un pancito, vamos y le llevamos un cafecito, gloria a Dios, para que usted vea que esos $2 que usted está invirtiendo, aparte de la comida que vamos a llevar, Dios nos va a recompensar en gran manera. ¿Cuántos glorifican a Dios? Punto número 3, como le venía diciendo, hacer actividades como iglesia, para hacer comida, para regalar pan, empanadas, etc. Usted dice, bueno, yo opino que podemos regalar tal cosa, podemos hacer una actividad y podemos hacer un arrocito con pollo y después nos vamos a las 3, después que los hermanos lleguen de sus trabajos, gloria a Dios, 7, 8 de la noche, que es la hora donde se ve tanta necesidad, porque muchos hermanos, hermanas trabajan al mediodía y tienen que cumplir, gloria a Dios, porque si no, no va a tener para poner en la ofrendita, para poner el pancito, para poner los discos de empanada, gloria a Dios. El punto número 4, si Dios recompensa hacer una tortilla en una campaña, ¿cuánto más no nos va a recompensar por hacer una tortilla para aquel que lo necesita? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios? No se me cambien la cara, está como bravo, está como que no le gusta que le digan la verdad, gloria a Dios, alaban a Cristo, que Cristo vive. Porque nos vemos bien bonitos sirviéndole a Dios en las campañas, gloria a Dios, haciendo los chuzos, volteándolos, prendiendo el carbón, haciendo las tortillas, vendiendo la agüita, gloria a Dios. ¿Y cuánto más Dios no nos va a recompensar aquel que tiene hambre? Aquel que está en un hospital que necesita que lo apoyen, aquel que está abajo de un puente que necesita que le den pan. Quizás usted diga, porque yo también lo he hecho, gloria a Dios, y no por vanagloria. Quizás usted diga, no, pero yo veo a alguien en la calle y yo le ayudo, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa si nosotros somos carta abierta? ¿Por qué no nos juntamos como grupo, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios y decimos, bueno, este grupo se va a Milagro, este grupo se va a Wuhan y este grupito vamos a alquilar el camioncito y este grupito va a alquilar la camioneta, gloria a Dios, y nos vamos, ustedes se van por un lado, nosotros nos vamos para el otro y estamos haciendo la obra del Señor y la gente va a decir, gloria a Dios, hay una iglesia, hay pueblo de Dios que verdaderamente ama las almas, que verdaderamente se preocupa por aquel que tiene hambre, que verdaderamente se preocupa por aquel que tiene sed, que no tiene ropa, gloria a Dios, porque solo vemos las necesidades que están frente a nuestros ojos y decimos, no, yo me voy para el cielo porque yo le sirvo a Dios cantando, yo me voy para el cielo porque yo le sirvo a Dios predicando, yo le sirvo a Dios haciendo tortillas en la campaña, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Gloria a Dios, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, tuve frío, gloria a Dios, y si lo haces con aquellos, ¿cuánto más se lo estamos haciendo al Señor? Gloria a Dios, alábele que Cristo vive. Porque esa es la iglesia que el Señor necesita, amén. Una iglesia que sirva no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera y con amor. Porque muchas veces le estamos sirviendo al Señor fuera y dentro de la iglesia, pero renegando, con rabia, con enojo. Eso no lleva recompensa, gloria a Dios. Cuando usted hace las cosas con amor, ahí sí va a haber una recompensa, no viendo quién va, quién no va, quién pone, quién no pone, quién colabora, quién no colabora. Porque esa es la iglesia que necesita el Señor, una iglesia que sirva de corazón. Alábale a Cristo, que Cristo vive. Y como le seguía diciendo, quizás usted diga, no, realmente yo no tengo dinero, porque muchas veces la platita que agarramos en la semana se nos va como sal y agua, y no porque no diezme, alábale a Cristo, que Cristo vive, sino porque Dios sabe lo que hace y Dios sabe quién prueba. Gloria a Dios, no vaya a ser que esté pensando mal, amén, porque siempre la gente se le
Y usted no está viendo que en su casa muchas veces no tiene ni un verde para que comerse. Alábele a Cristo, que Cristo vive. Gloria a Dios. Porque Dios prueba el que tiene que probar, amén. Y Dios sabe a quienes prueban. Gloria a Dios, alábele a Cristo. Bendita sea la gloria de Dios, amén. Y quizás, como le decía, no con dinero, pero poniendo cada granito para juntar lo que hace falta. Ese es el don de servir no solamente adentro de la iglesia, sino fuera también. Yo le invito a que usted vaya conmigo en Isaías 58:7. Amén. Vamos a agarrar ese versículo bíblico. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu Salvador se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguarda. Entonces, ¿cuántos tienen el don de servir? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, pastor, vamos a alquilar un camioncito, vamos a fin de mes, vamos a juntar y vamos a hacer, aunque sea pan con queso? Eso es una bendición para aquel que tiene hambre. Aunque sea lo que se pueda hacer para que podamos alimentar al hambriento, vamos a tener recompensa, porque todo el que siembra algún día va a cosechar. Y póngase de pie y alábale a Cristo, que Cristo vive. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Vamos al servicio social. Gloria a Dios. Social, estar afuera con las personas que necesitan. Gloria a Dios. Y Dios nos va a recompensar a todos y cada uno de nosotros. Hablando acerca del servicio, mis amados hermanos, amén. Ya tocamos 2 puntos del servicio, vamos a tocar otro tercer punto del servicio, que es el servicio espiritual, amén. Para este punto o este servicio, mis amados hermanos, no cualquiera califica, llamémoslo de esta forma, amén, porque el servicio espiritual es algo mucho más delicado que el servicio social o el servicio físico. Notemos algo en el servicio físico que nos notó el pastor. Estamos dando a entender que había que hacer que des tu servicio conforme Dios te lo haya dado, tú lo ministres. La hermana Yolimar tocó el punto en lo que era alimentar al hambriento, el social, vestir al desnudo, amén. Pero este servicio espiritual, mis amados hermanos, es algo mucho más arriba de los otros servicios. Notemos por qué. Tengo para estos 3 puntos, mis amados hermanos, que el primero para esto es la oración. Lo podemos ver, mis amados hermanos, en esta cita inicial de Isaías. Habla acerca del ayuno, y cuando hablamos de ayuno hablamos de oración, mis amados hermanos, porque no hay más oración en ninguna otra actividad dentro de la iglesia o dentro del ministerio cristiano más en la oración, amén. Y ni nada más que en el ayuno, su nombre, mis amados hermanos. Ahora, para este servicio, mis amados hermanos, acerca de la oración, cuando hablamos de oración, hablamos comunicación con Dios, hablamos de intimidad con Dios. Para calificar para este servicio, mis amados hermanos, tenemos que estar preparados en ayuno, en oración, en santificación, mis amados hermanos. Porque si tú no oras, tú no estás ayunando, y si tú no estás ayunando, mucho menos vas a orar, mi amado hermano. Para calificar para este servicio, mis amados hermanos, amén, tenemos que notar lo siguiente, que en la oración estamos hablando de que entramos en una relación con Dios. Cuando entramos en una relación con Dios, nos estamos llenando de lo que Dios tiene para nosotros, para dar hacia el pueblo, mis amados hermanos, amén. Entonces no cualquiera va a calificar, porque hay cristianos, mis amados hermanos, que con 5 minutos creen que ya tienen el poder de Dios, que con un ayuno hasta las 12 del día, 2 de la tarde, ya piensan que están llenos del poder de Dios, a su nombre. Entonces para esto, mis amados hermanos, no califica cualquiera. Para este servicio es algo muy íntimo para poderlo tratar, o es algo muy profundo para poderlo solucionar. El servicio en la oración significa que nosotros vamos a tener comunión con Dios, vamos a tener un diálogo
diálogo con Dios, en lo cual vamos a pedir por los hermanos, a tratar acerca de lo espiritual. ¿De qué forma? Vamos a orar como iglesia por nuestro pastor. ¿Qué vamos a decir? Padre, que ayuda al pastor para que pueda solucionar los problemas. Vamos a pedir fortaleza para el pastor, vamos a pedir fortaleza para el ministerio, porque sabe que vamos a pedir también estrategia, porque los pastores no son alguien que están más arriba que todas las demás cosas, mis amados hermanos. Son hombres con debilidad como la suya, como la mía. Son mujeres que también están sujetos a pasiones como también las tenía Elías, mis amados hermanos. Por ende, es necesario que para calificar para este servicio tenemos que estar íntegros en comunión con Dios. A su nombre. Ahora, para este servicio en la oración es la única forma de que vamos a poder ayudar en lo espiritual, pero yo le dije que había traído 3 puntos, y el primer punto que estamos notando es la oración. Cuando hablamos de oración, hablamos de petición, hablamos de ruego, hablamos de súplica, hablamos de intercesión, y cuando intercedemos por alguien estamos pidiendo ayuda, fortaleza para ese alguien. Muchas veces, mis amados hermanos, vemos a la persona dentro de la iglesia que viene con problemas y nosotros oramos: Padre, ayuda a mi hermano que tiene el problema. De esa forma estamos orando o estamos sirviendo en lo espiritual. A su nombre. Porque usted no le va a solucionar el problema acercándose y dándole solamente un abrazo. Amén. Así que para lo espiritual es con la oración. ¿Sabe por qué? Porque con la oración podemos hacerle frente a los demonios. Cuando se trata de lo espiritual, estamos hablando de la atmósfera sobrenatural fuera de lo físico. A su nombre. Amén. Entonces, para poder estar en este servicio, tenemos que estar preparados en la oración. El segundo punto, que es la palabra de ciencia. Cuando hablamos de palabra de ciencia, quiero que usted note esto. La Biblia enseña en el libro de Génesis que José, este muchacho, tenía ciencia de parte de Dios, porque para interpretar un sueño o una visión no lo puede simplemente soltar porque lo piensa adivinar. Es con la ciencia, porque la ciencia es de Dios. A su nombre. Entonces, con palabra de ciencia estamos hablando que es la palabra revelada de Dios. La palabra de ciencia se puede definir de 2 formas. La primera, cuando el hombre o la mujer de Dios está predicando y Dios pone la palabra revelada, o llamémoslo el rema, es entonces cuando el hombre de Dios suelta la palabra de ciencia, y entonces la persona que está atravesando por el problema recibe esa palabra, y entonces con esa palabra de Dios revelada, palabra de ciencia, entonces levantas el ánimo espiritual del hermano o de la hermana. Amén o no amén. Entonces, la palabra de ciencia es la palabra de revelación de parte de Dios, y no cualquiera recibe revelación de Dios, no cualquiera recibe palabra de ciencia, mis amados hermanos. A su nombre. Para recibir esta palabra de ciencia tenemos que estar llenos de la oración, llenos del ayuno, porque la Biblia enseña, mis amados hermanos, en el pasaje inicial, vamos a lecturarlo ahí rapidito, en el verso 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Dejémoslos hasta ahí. Amén. Entonces, cuando hablamos de oración, estamos hablando de palabra de ciencia, mis amados hermanos. Para poder recibir la palabra de ciencia, yo tengo que tener una vida de oración. A su nombre. Y muchas veces la segunda forma de manifestar esta palabra de ciencia es cuando usted ora por una persona que está en la parte de atrás, o personalmente lo hace, y en ese momento entonces viene la lengua y viene la interpretación de lengua, mis amados hermanos. Entonces se suelta la palabra de ciencia y la revelación de parte de Jehová para ese hermano, para esa hermana o para esa persona. Amén. Muchas veces lo hemos visto, mis amados hermanos, y todos conocemos a este varón Samuel Elí. Muchas veces lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. Amén. Cuando suelta una palabra y él dice, y se suelta el servicio de ciencia, mis amados hermanos, o el ministerio o el don de ciencia. Cuando él dice, y yo estoy viendo en un número, siempre lo he dicho, lo hemos visto, mis amados hermanos, y la otra persona se queda como verdaderamente así es, y se suelta la palabra de ciencia. Las cosas que tú la estás pasando, Dios la revela en ese momento, y cuando Dios la revela en ese momento, entra la palabra de ciencia, y no cualquiera tiene palabra de ciencia, mis amados hermanos. Amén. El tercer punto es la palabra de sabiduría, mis amados hermanos.
Para la palabra de sabiduría, para soltar esto, mis amados hermanos, tampoco cualquiera califica. Por eso estamos hablando de lo espiritual. Para la palabra de sabiduría podemos ir a hablar acerca de este hombre llamado Salomón. La Biblia enseña que este hombre para sí no pidió riqueza, no pidió oro, no pidió la vida de sus enemigos, ni reinar por eternidad. No, dice que él pidió sabiduría. Y cuando tú pides sabiduría, entonces tú entiendes que cuando tú, lo tuyo no vale, sino lo que vale es lo que Dios te da a ti, a su nombre. La palabra de sabiduría es la palabra de consejo, mis amados hermanos, y no cualquiera está capacitado para dar un consejo a su nombre. Amén o no amén. Entonces podemos entender en esta manifestación o este tercer punto que la palabra de ciencia es manifestada en consejo, la palabra de sabiduría es manifestada en consejos, mis amados hermanos. Sabe, la persona conoce quién tiene palabra de sabiduría y se acerca a él. Muchas veces nosotros, cuando tenemos una dificultad o una inquietud, venimos donde nuestro pastor, quien recibe palabra de sabiduría, quien recibe palabra de ciencia, porque está metido en la oración a su nombre. Porque cuando nosotros roncamos, él está orando. Cuando nosotros estamos que comemos, él está ayunando. ¿Sabe para qué? Para que el ministerio siga adelante, para que nosotros nos levantemos. Amén o no amén. Entonces la palabra de sabiduría se manifiesta en el consejo. Pastor, mire, estoy pasando este problema, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces el pastor, como tiene palabra de consejo, te dice: mi hermano, deja en las manos de Dios, no vas a ir a reclamar, deja que Dios pelea tu batalla, pelea por ti, Él está delante de ti, Él ya ha visto tu sufrimiento. Y es entonces en ese momento cuando tú sales con ánimo espiritual, porque cuando traemos problemas, venimos cargados, realmente venimos desanimados espiritualmente, y para levantar el espíritu es necesario que el espíritu hable a tu espíritu, a su nombre. Amén o no amén. Entonces, mis amados hermanos, en esos tres puntos podemos notar lo siguiente: que sin la oración, mis amados hermanos, nosotros no podemos ayudar a alguien más. Nosotros no podemos recibir palabra de sabiduría. Y muchas veces usted conoce a esos profetas por ahí de esos que salen no sé de dónde, y así te dice Jehová, y tú nunca los ves ayunando, que así te dice Jehová, y cuando está la oración ellos están bien sentados. No sé si que están recibiendo el rema, pero están con los ojos abiertos y con los ojos abiertos. Tampoco se recibe el rema, mis amados hermanos. Amén o no amén. Entonces, para esto no cualquiera califica, mis amados hermanos. Hay muchas clases de servir al Señor, pero yo no te hablo de servir en el altar. Yo no te hablo del servir solamente que eres un predicador, o de que sirves solamente porque cantas las alabanzas. Dios quiere algo más profundo. El servicio espiritual es en la intimidad, mis amados hermanos. El servicio espiritual, ¿sabes cuándo tú te llenas de palabra de sabiduría? Cuando tú lees la palabra, cuando tú la escudriñas. La Biblia enseña que había una mujer que llegó a visitar a Salomón porque había escuchado de la sabiduría de este hombre. En cierta ocasión Salomón le llega un juicio, le llega un caso, y dice que llegaron dos rameras y le dijo: ¿sabe qué? Ayer hablamos con ella, ¿sabe qué? Que hoy nos comeríamos al niño y mañana, que ella estaba dormida y ella se había acostado sobre su hijo y murió, y ella viene y me pone el niño muerto, me lo pone a mí, a su nombre. Y conocemos que con sabiduría de Dios, este hombre juzga de la siguiente manera: le dice: traedme una espada, aleluya, y vamos a partirlo en dos, y cada quien se lleva una mitad, suficiente. Salomón, con la sabiduría de Dios y el consejo de Dios, sabía que la verdadera madre iba a quebrantar y no iba a dejar que su hijo muriera. Así que así ella podía decir: no, déselo a ella, que verdaderamente de ella es. La sabiduría de Dios trabaja de la siguiente manera, mis amados hermanos. Amén. Otra cosa que quiera usar la pillería humana, que eso es diferente, a su nombre. Entonces, para poder estar aptos para el servicio espiritual, tenemos que tener una vida de oración. Para poder estar aptos para el servicio espiritual, tenemos que tener comunión con Dios. Póngase de pie rapidito. En el nombre de Jesús, gracias.